Me tomo 5 minutos, tomo agua y arrancamos, ¿sí? 5 minutos para descansar. Ahí estamos, Doc. ¿Están los de primero? Capaz que te fueron al baño o algo. Sí, porque quedamos. Nos falta. Listo, Doc. Bueno, seguimos con el tema de anatomía. Vamos a ir con la anatomía ahora de la mano. Hicimos la muñeca hasta la última vez. Ahora viene la mano. La mano es un órgano multifuncional porque educa y controla al ojo, da nociones de espacio, relieve y profundidad, da nociones táctiles de temperatura, peso, etcétera, y es un efector importantísimo en alimentación, higiene, expresión, trabajo, en todo. En su composición tenemos la piel, que es elástica, no adherente, fina, o más fina en el dorso y más gruesa en la palma. Los pliegues tienen pliegues palmares y sirve para evitar que haya abultamiento. Los pliegues vendrían a ser más o menos como las poleas en los tendones. Los más importantes son el del pulgar y el rodete metacarpofalángico. El esqueleto está formado de la mano, acuérdense, por 23 huesos en 5 rayos divergentes. El rayo del pulgar es el más radial, está en un plano más anterior que el resto y forma parte de todas las pinzas de prensión. El resto de los rayos, al flexionarse, se van a dirigir todos apuntando hacia el escafoides. Es muy importante para evaluar las rotaciones en la fractura. Y al extenderse, son divergentes entre sí. Las unidades funcionales en que se puede dividir la mano, el pulgar es el dedo maestro, está en todos los movimientos. El índice y el medio son la pinza fina y de la sensibilidad, son los ojos de la mano, y eso en gran parte por la inervación del nervio mediano. El anular y el meñique es una pinza de más fuerza. Las estructuras de la mano forman 7 arcos. Un arco transverso carpiano fijo, un arco transverso metacarpiano móvil y arcos longitudinales para cada rayo. Hay músculos que se los puede dividir, músculos en la mano, monoarticulares que van a cruzar una sola articulación, que son básicamente los estabilizadores de la muñeca, poliarticulares que cruzan varias articulaciones y complementan los movimientos de estas antes de llegar a su inserción. Hay músculos extrínsecos que son largos que vienen desde el antebrazo y los músculos intrínsecos que son cortos desde y hacia la mano. Vamos a empezar con la descripción de los huesos. De los 23 huesos que hablamos son de la segunda fila del carpo, porque la primera formaba parte de la muñeca, que son 4, los metacarpianos, que son 5, y la falange, que son 14. La segunda fila del carpo son 4 huesos. De afuera a adentro, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el ganchoso, que se unen con los huesos de la primera fila, constituyendo el carpo óseo, que con concavidad anterior va a formar el canal carpiano, que, cerrado por el ligamento transverso anterior del carpo, va a formar el túnel del carpo. Vamos a ir con cada hueso. El trapecio es un hueso cúbico que tiene 6 caras. Una cara superior para el escafoides, una cara inferior para la base del primer metacarpiano, la articulación trapecio-metacarpiana, que es sencilla de montar. Una cara interna con 2 facetas para el trapezoide, y el segundo metacarpiano. Una externa que da inserción al oponente del pulgar. Una cara anterior que presenta el tubérculo del trapecio, que es la polea de reflexión del flexor largo del pulgar, del flexor largo del pulgar y de inserción al flexor corto del pulgar y también al ligamento transverso anterior del carpo. Y una parte posterior rugosa para la inserción ligamentaria. El trapezoide es un hueso pequeño con 4 caras, una superior que se articula con el escafoides, la externa para el trapecio, la inferior para el segundo metacarpiano y la interna para el hueso grande. El hueso grande es el más central y más voluminoso del carpo, tiene 3 partes, una cabeza proximal, un cuerpo que es un cuello que es la parte más estrecha y el cuerpo que es la parte más distal. Presenta 6 caras, una superior para el semilunar,
una externa para el escafoide y el trapezoide, una inferior para las bases del segundo, tercer y cuarto metacarpiano, una interna para el ganchoso, una cara anterior donde tienen inserción el abductor corto del pulgar y el flexor corto del pulgar, y para los ligamentos palmares, y una posterior rugosa para los ligamentos dorsales, que ya lo vimos. El ganchoso presenta 6 caras, una externa para el hueso grande, una inferior que articula con el cuarto y quinto metacarpiano, una interna que no articula, una posterior rugosa para los ligamentos, una superior para el piramidal, una anterior, que es la apófisis unciforme o gancho del ganchoso, ninguna se ve bien, o gancho del ganchoso, con concavidad externa, que es la pared externa del túnel del carpo y también da inserción al ligamento transverso anterior del carpo. Los metacarpianos son 5, unidos a proximal y se van separando hacia distal. Son huesos largos, las epífisis proximales o bases son piramidales y articulan entre sí y con la segunda fila del carpo. La diáfisis es prismática triangular y con una curva hacia palmar. En las caras laterales se van a insertar los interóseos. La epífisis distal o cabeza articula con las falanges proximales de los dedos. Algunas características particulares: el primer metacarpiano es más grueso y corto, está en un plano más anterior para poder hacer la oposición, una base sencilla de montar para la trapecio metacarpiana que es muy móvil. El segundo es el más largo y recibe al primer radial. El tercer metacarpiano recibe al segundo radial, el cuarto metacarpiano es el más delgado de todos y el quinto es el más móvil de todos los metacarpianos. Las falanges son 3 por dedo largo y 2 en el pulgar. Son huesos largos con 2 epífisis y una diáfisis. La primera falange, o falange proximal, tiene una epífisis proximal con una caricia articular para la cabeza del metacarpiano y 2 tubérculos a los lados. La diáfisis es la más larga de la falange, tiene una cara palmar plana y una dorsal curva. La epífisis distal en forma de polea para articularse con la F2. Esta segunda falange o falange media tiene una epífisis proximal dividida en 2 por una cresta o tróclea para formar una tróclea. La diáfisis, en su base palmar, se va a insertar el flexor común superficial de los dedos y en la base dorsal el tendón extensor conjunto medio. La epífisis distal en forma de polea para articularse con la F3. La F3 es la más pequeña, tiene una epífisis proximal también en forma de polea, una diáfisis donde se inserta el flexor común profundo de los dedos a palmar y el tendón extensor conjunto terminal hacia dorsal, con una epífisis distal más engrosada en forma de penacho. Las articulaciones que unen a todos estos huesos de la mano son la mediocarpiana, que une la primera con la segunda fila, las interóseas de la segunda fila y la unión de los huesos del carpo entre sí, la carpo-metacarpiana entre los huesos de la segunda fila y los metacarpianos, las intermetacarpianas entre las bases de los metacarpianos, las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y la interfalángica distal. Vamos a ir hablando de todas estas. La mediocarpiana une los huesos de la fila proximal con los de la distal. Tiene 2 partes diferentes. Una parte externa que une al escafoides con el trapecio y el trapezoide. Tiene superficies planas. Son artrodia con poco movimiento, solo deslizamiento. La parte interna o condilia con la cavidad glenoidea formada por el escafoide semilunar y piramidal y el cóndilo formado por el hueso grande y el ganchoso. Los medios de unión, ya los vimos, son los ligamentos palmares y dorsales que unen los huesos del carpo entre sí, con una movilidad amplia que, combinada con la radio cubital, dan toda la movilidad de la muñeca y la mano. La flexión es de 35 grados en estos casos, que es más 50 grados de la radio carpiana, llegan a los 85 final de flexión, y la extensión de 50 grados, que más los 35 grados de la radio carpiana, llegan a los 85 grados de extensión. La abducción y la aducción son más limitadas y se realizan a nivel de la radio carpiana. La carpo-metacarpiana son diferentes la del pulgar y la del resto. La articulación trapecio-metacarpiana es una articulación de encaje recíproco. El escafoides y el trapecio
se van a proyectar en dirección palmar para que el pulgar pueda hacer la oposición sin chocar con el resto de los huesos de la mano. La superficie del trapecio se divide en dos carillas. Una caricia en silla de montar, cóncava en el plano dorso-radial y convexa en el plano dorso-palmar, y una parte de esferoide, que es convexa en todas las direcciones. La superficie proximal del primer metacarpiano está dividida en tres partes. Una parte central en forma de silla de montar, que articula con la silla de montar del trapecio, donde se pueden hacer los movimientos angulares de flexión, extensión, abducción y aducción. Una pendiente radial externa, que es cóncava, y una pendiente cubital interna, que también es cóncava. Esas dos pendientes se articulan con la caricia esferoidal en las rotaciones en el eje que le permiten la oposición frente a frente del pulgar. Todos los movimientos, sí, imagínense que todos los movimientos del pulgar tienen que apuntar hacia los diferentes dedos, ¿no? Uno no hace la pinza dígito digital con un costado, sino que siempre lo enfrenta con el pulgar. Los medios de unión, los ligamentos principales son el radio dorsal, que es el más externo, el radio volar, que es el más interno y llega a la palma, y el complejo cúbito volar con el ligamento intermetacarpiano. Las carpometacarpianas del resto de los dedos son superficies muy irregulares, son todas artroides con poco movimiento. El trapecio, trapezoide y tercer metacarpiano se van a articular con el segundo metacarpiano. El hueso grande se articula con el tercer metacarpiano. El ganchoso con el cuarto y quinto metacarpiano. Y la de ganchoso quinto es la más laxa, pues tiene más movilidad. Los medios de unión son los ligamentos palmares, más fuertes y reforzados por la inserción de palmar mayor en el segundo metacarpiano. Los ligamentos dorsales son más débiles y reforzados por el primer y segundo radial. Las articulaciones intermetacarpianas unen las bases de los metacarpianos entre sí. El primer metacarpiano es independiente y las superficies también son irregulares. Los medios de unión van a ser los ligamentos interóseos, los ligamentos palmares y los ligamentos dorsales. Las metacarpofalángicas son articulaciones de tipo condilia, con un cóndilo que es la cabeza del metacarpiano y una glena que es la base de la falange proximal. La del pulgar es diferente porque debe ser más fuerte y más estable. Es fundamental para la pinza de agarre y es la más expuesta por estar en otro plano. La metacarpofalángica del pulgar tiene muchos detalles. La superficie articular del metacarpiano tiene una cabeza cuadrilátera con superficie distal para la falange y palmar para los sesamoideos. O sea, está la superficie para la falange y esto para los sesamoideos. Acá se ve desplegada la articulación. En el sesamoideo externo se va a insertar el flexor corto del pulgar y en el sesamoideo interno se va a insertar el adductor corto del pulgar. La falange tiene una cavidad glenoidea oval con tubérculos a los lados para los ligamentos laterales. Se continúa hacia palmar con el fibrocartílago triangular, con el fibrocartílago palmar o placa volar, que va a incluir a los sesamoideos. Los medios de unión y estabilización de esta articulación se dividen en dos sistemas. Un sistema cápsulo ligamentario pasivo, que tenemos palmar, lateral interno, lateral externo y dorsal, y un sistema muscular activo, con músculos intrínsecos cercanos y con músculos extrínsecos que vienen de más proximal. El sistema cápsulo ligamentario pasivo dorsal, la cápsula articular está reforzada por fibras del tendón del extensor corto del pulgar. En la parte palmar o volar, la inserción fuerte en la falange y débil en el metacarpiano. La parte distal es la más fuerte, es el fibrocartílago glenoideo o placa palmar, que incluye los sesamoideos y el ligamento intersesamoideo. Ahí se ven en detalle los sesamoideos, el ligamento intersesamoideo y acá abajo el ligamento falangoglenoideo. La parte lateral, a ambos lados hay un complejo ligamentario con 4 componentes. Un ligamento metacarpofalángico, un ligamento metacarpo-sesamoideo, un ligamento falango-sesamoideo y un ligamento falango
glenoideo. Es semejante también a las articulaciones interfalángicas, un ligamento colateral propio y el accesorio. En la extensión se va a tensar más el metacarpo sesamoideo y se va a relajar el metacarpo falángico. Y en flexión se va a tensar más el metacarpo falángico y relajar el metacarpo sesamoideo. Por eso, cuando uno hace el diagnóstico de la lesión de algún ligamento, no todos se inmovilizan en la misma posición. Depende del ligamento que esté, si es uno u otro que está, depende de ese ligamento en la posición en que se inmoviliza. El sistema muscular activo está constituido por músculos intrínsecos y extrínsecos del pulgar. Vamos a empezar con los intrínsecos. Del lado medial, el aductor del pulgar. Este tiene dos haces, un haz oblicuo y un haz transverso. A su vez, el haz oblicuo tiene una parte que va a la falange y otra parte a la aponeurosis extensora. Entonces, fíjense que todos estos músculos, todos los ligamentos y todos los músculos que sean al pulgar van a tener una parte, igualmente todo lo que llegan a los dedos, una parte que va a insertarse en un hueso y otra parte que se va a insertar en la aponeurosis extensora. Del pulgar en este caso, pero van a ver el resto de los músculos, de los interóseos, tanto dorsales como palmares, de los lumbricales, van a todos a colaborar con la aponeurosis extensora. Y la parte transversa que va al sesamoideo interno. El oblicuo, el transverso. Oblicuo, transverso. De los laterales tenemos el flexor corto del pulgar que tiene dos haces. Un haz superficial que va a la falange y a la aponeurosis extensora y un haz sesamoideo que va al sesamoideo externo. El abductor corto del pulgar también tiene dos haces. Un haz que va a la falange y un haz que va a la aponeurosis extensora. Acá no estamos viendo cada músculo en particular, sino los que están llegando a esta articulación. Como verán, todos los músculos cortos del pulgar van a tener una inserción en la falange y una inserción también en la aponeurosis extensora para estabilizar la articulación. Los músculos extrínsecos tenemos el extensor corto del pulgar que va a ir a la cápsula dorsal de F1, el extensor largo del pulgar que va a reforzar también la cápsula dorsal y el flexor largo del pulgar que va a reforzar la placa volar. Todos estos músculos son los que van a estabilizar la articulación metacarpofalángica del pulgar. En las metacarpofalángicas de los otros dedos, entre la articulación que se hace entre el cóndilo metacarpiano y la glena de F1, hay estabilizadores palmares, la placa volar o fibrocartílago palmar, que es un fuerte estabilizador para evitar la hiperextensión. Tiene en el índice del lado externo un sesamoideo y en el meñique otro sesamoideo que no son comunes, mejor dicho, que no son en todos los pacientes como los sesamoideos de la base del pulgar, pero que son bastante frecuentes y no hay que confundirlo con abulsión. Los ligamentos laterales internos y externos entre el tubérculo del metacarpiano y la base de F1 están más palmares que el eje de rotación articular y el ligamento transverso intermetacarpiano a nivel de las cabezas, conectados, que se conectan lateralmente para que no se separen. Esto muchas veces cuando hay algún traumatismo de dedo, que siempre los hago acordar, de que al paciente no le inmovilicen con una férula solo el dedo que está afectado. Siempre, según el dolor o según lo que sea, tomarlo con un dedo de al lado, porque ese ligamento intermetacarpiano puede estar lastimado y si uno no pone una sindactilia, va a seguir moviendo. Así que eso ténganlo siempre en cuenta, ese ligamento que une cada metacarpiano. No solo la articulación en sí, sino que une cada metacarpiano uno a otro. Las interfalángicas son troqueartrosis. El extremo distal de la falange es una polea y el extremo proximal son dos cavidades glenoideas separadas por una cresta, sería una tróclea. Los medios de unión, los ligamentos laterales internos y externos, ya lo vamos a ver en la parte de las lesiones, las luxofracturas de las interfalángicas, con excepción más palmar que el centro de rotación articular. La placa volar también es un fuerte fibrocartílago que impide la hiperextensión. Ahora ya teniendo todo más o menos las articulaciones y los huesos, vamos a ir a las regiones de la mano. La región palmar tiene un plano óseo, que es el esqueleto de la mano y dedos con sus articulaciones, está ubicada por dos aponeurosis.
la aponeurosis palmar profunda, que va a separar las celdas interóseas, y la aponeurosis palmar superficial, que va a tapicar la celda palmar. A su vez, esa aponeurosis palmar superficial tiene dos tabiques que la van a dividir en tres segmentos. Un segmento externo o eminencia tenar, un segmento central para el paso de todos los tendones y los nervios a los dedos, y un segmento interno o eminencia hipotenar. Las celdas interóseas contienen los músculos interóseos palmares y dorsales. Está tabicada por una aponeurosis palmar profunda que se va insertando en los bordes de los metacarpianos. Los interóseos palmares son 4 y se insertan en las caras laterales y palmares de los metacarpianos más alejados del eje de la mano. Su cuerpo carnoso es fusiforme y van a terminar en dos fascículos en F1 y, como dijimos, en la aponeurosis extensora de los dedos. Vamos con cada uno. El primer interóseo palmar va del borde cubital de la base del primer metacarpiano a la F1 del pulgar y a la expansión aponeurótica extensora del pulgar. Se lo considera un accesorio del aductor corto de pulgar que viene ahí. El segundo interóseo palmar, del borde cubital del segundo metacarpiano a la cara interna de F1 del índice y a la expansión aponeurótica extensora del índice. El tercer interóseo palmar, del borde radial del cuarto metacarpiano a la cara radial de la base de la F1 del anular y a la aponeurosis extensora del anular. Y el cuarto interóseo palmar, del borde radial del quinto metacarpiano a la cara radial de la base de F1 del meñique y a la aponeurosis extensora del meñique. Todos los interóseos palmares van a producir aducción de los dedos, van a cerrar los dedos hacia el eje del tercer metacarpiano, van a ayudar en la flexión de la metacarpofalángica y van a producir la extensión de las interfalángicas. Están inervados por el nervio cubital. Los interóseos dorsales también son 4. Se van a insertar en las caras laterales dorsales de los metacarpianos que forman el espacio. Un cuerpo pequeño, salvo el primer interóseo dorsal, que es el más grande de todos, pequeño y fusiforme, y van a terminar también en la F1 y en la expansión aponeurótica del aparato extensor. El primer interóseo dorsal tiene dos cabos, como dijimos. Uno, el cabo externo, que sale del borde cubital del primer metacarpiano, y el otro, el cabo interno, que sale del borde radial del segundo metacarpiano. Ambos van a la F1 del lado radial del índice y a la aponeurosis extensora del índice. El segundo interóseo tiene un cabo... Perdón, un minuto. Hola. Entonces, el segundo interóseo, cabo externo del borde cubital del segundo metacarpiano, otro cabo interno del borde radial del tercer metacarpiano. Ambos van a la F1 del lado radial del medio y a la aponeurosis extensora del dedo medio. El tercer interóseo dorsal, el cabo externo del borde cubital del tercer metacarpiano y el cabo interno de la parte radial del cuarto metacarpiano, siendo todos a la F1, borde cubital, y a la aponeurosis extensora del dedo medio. El cuarto interóseo dorsal tiene un cabo externo del borde cubital del cuarto metacarpiano y un cabo interno del borde radial del quinto metacarpiano. Acuérdense, todo lo interno, externo, estamos hablando de la mano en posición anatómica, no de lo que se ve. Del borde radial al quinto metacarpiano. Y van los dos a la F1 del borde cubital, en el lado cubital del dedo anular, y a la aponeurosis extensora del anular. Todos los interóseos dorsales, si los otros hacían aducción, estos van a hacer abducción de los dedos desde el eje del dedo medio, van a influir en la flexión de la metacarpofalángica y también en la extensión de las interfalángicas. Y
el primero ayuda también a la aducción del pulgar, el primer interóseo, inervado por el nervio cubital. Entonces, cuando uno habla de la extensión y de la flexión de los dedos, acuérdese que la extensión de los dedos uno siempre piensa que está dada por los extensores que vienen de arriba. Y la extensión de los extensores es solamente para la metacarpofalángica. Las interfalángicas de los dedos tienen la extensión a través de un aparato extensor propiamente dicho, y la metacarpofalángica no solo está flexionada por los flexores, tanto corto o largo de los dedos, sino también por los interóseos y los lumbricales. Por eso, una parálisis del nervio cubital nos va a producir una disfunción en la mano muchísimo más importante que una lesión del nervio mediano, a pesar de que uno al cubital lo ve como que va nada más que a la sensibilidad del meñique y del borde cubital del cuarto dedo. El nervio cubital es fundamental en la función de la mano. Las relaciones en esta celda interósea. La arteria radial penetra de dorsal a palmar por el primer espacio intermetacarpiano, ingresa en la celda interósea isoanastomosa con la arteria cúbito-palmar. Esta arteria cúbito-palmar es una colateral de la arteria cubital y se va a anastomosar con esta arteria radial para formar el arco palmar profundo. ¿Sí? De estas dos, de la arteria radial y de la arteria cúbito-palmar, el arco palmar profundo. El nervio cubital también está en esta región. Al salir del túnel de Guyon, se va a dividir en sus dos ramas terminales. La rama superficial sensitiva para la sensibilidad del meñique y del colateral cubital del anular, y la motora profunda que penetra en la celda interósea para inervar a todos los interóseos y a los lumbricales del tercero y el cuarto. La celda palmar, esa era la celda ya hablamos de interósea, profundidad, está envuelta por la aponeurosis palmar superficial y tiene dos tabiques en profundidad. Uno que va al tercer metacarpiano, limitando la eminencia atenar, y otro que va al quinto metacarpiano, limitando la eminencia hipotenar. Entre ellas el segmento medio que se continúa hacia proximal con el túnel del carpo, y es el lugar del paso para los tendones de los flexores comunes y superficial y profundo de los dedos, y para el nervio mediano. La parte externa o eminencia tenar tiene 4 músculos en 3 planos. El plano más profundo, los dos haces del adductor del pulgar. La parte media tiene al oponente del pulgar y al flexor corto del pulgar, y la parte superficial al abductor corto del pulgar. Empezamos por el aductor corto del pulgar. Tiene dos fascículos. Un fascículo oblicuo desde el hueso grande y base del segundo y tercer metacarpiano a la aponeurosis extensora del pulgar, y una transverso desde la superficie palmar del tercer metacarpiano al borde cubital de la base de F1. Su acción es cerrar el primer espacio, es la aducción del primer metacarpiano, cerrando este primer espacio, y también va a ayudar en la flexión de la metacarpofalángica y va a contribuir a la oposición del pulgar, inervado por el nervio cubital. El oponente del pulgar, su origen es en la cresta del trapecio y del ligamento transverso anterior del carpo. Inserción en el borde radial de todo el primer metacarpiano, y la acción es la flexión y abducción del pulgar con rotación para hacer la pinza de frente, inervado por el nervio mediano. El flexor corto del pulgar tiene dos orígenes, una parte superficial del trapecio y el ligamento transverso anterior del carpo, y una parte profunda del trapezoide y del hueso grande, que se van a unir y van a la base de la falange proximal del pulgar, al sesamoide externo de la metacarpofalángica y al aparato extensor. Su acción es la flexión de la metacarpofalángica y de la trapecio metacarpiana del pulgar, y va a ayudar también en la oposición. Este flexor corto del pulgar tiene una inervación doble. La parte más superficial es del nervio mediano y la parte profunda es del nervio cubital. El abductor corto del pulgar, ese más superficial. Su origen está en la cresta de trapecio, tubérculo del escafoides y ligamento transverso anterior del carpo.
se inserta en el borde radial de la base de F1 del pulgar y en la aponeurosis extensora. Su acción es la abducción de la trapecio metacarpiana y metacarpofalángica perpendicular al plano de la palma y va a ayudar en la oposición. Este está inervado por el nervio mediano. Este es el que más se atrofia habitualmente cuando hay una lesión de un síndrome de túnel carpiano crónico, cuando se hace atrofia de la eminencia tenar. Lo que se atrofia no es el oponente, aunque tenga una parálisis o una debilidad en la oposición, sino el que se ve más atrofiado, porque es el más superficial, es el abductor corto de pulgar. Y cuando uno hace una transferencia tendinosa para poder recuperar la oposición del pulgar, uno le inserta en esta zona el tendón que transfiere para poder hacer la oposición. El segmento interno o eminencia hipotenar contiene 3 músculos en 2 planos. El profundo es el oponente del meñique y el medio el flexor propio del meñique y el abductor propio del meñique. El oponente del meñique es el más profundo. Su origen, el gancho del ganchoso y el ligamento transverso anterior del carpo, se va a insertar en la cara radial del quinto metacarpiano. Su acción es la flexión y rotación del meñique para que se oponga de frente al pulgar. Hagan el movimiento de llevar el meñique a tocar con el pulgar y ahí van haciendo actuar a cada músculo que vamos a ir describiendo. Está inervado por el nervio cubital. El flexor propio corto del meñique, origen en el gancho del ganchoso y en el ligamento transverso anterior del carpo, y la inserción en el borde cubital de la base de F1 del meñique y en el sesamoideo interno si ese estuviera. La acción es la flexión pura de la metacarpofalángica del meñique y ayuda también en la oposición del meñique, inervado por el nervio cubital. El abductor propio del meñique, el origen es el pisiforme, ligamento pisiganchoso y aponeurosis del cubital anterior. La inserción en el borde interno de F1 del meñique y aponeurosis extensora. Su acción es la abducción del meñique y ayuda en la flexión de la metacarpofalángica y ayuda en la extensión de la metacarpofalángica, como siempre, porque va a la aponeurosis extensora, inervado por el nervio cubital. El segmento medio está situado entre los dos anteriores y se continúa a proximal con el túnel del carpo. El contenido de los tendones del flexor común superficial de los dedos, del flexor común profundo de los dedos y los músculos lumbricales, aparte del nervio mediano. Los músculos lumbricales, vamos a empezar ahora, son 4 y nacen de los tendones del flexor común profundo de los dedos. Van a actuar en la flexión de la metacarpofalángica de los dedos y en la extensión de las interfalángicas. Primer lumbrical del borde radial del tendón flexor profundo del índice y se va a insertar en la aponeurosis extensora del índice junto con el interoso del lado externo. El segundo lumbrical del borde externo del tendón flexor profundo del dedo medio y se va a insertar también en la aponeurosis extensora del lado externo del dedo medio junto con el interoso correspondiente. El tercer lumbrical del borde cubital del tendón flexor profundo del dedo medio y del borde radial del tendón flexor profundo del anular. Se unen y se van a insertar en la aponeurosis extensora del anular del lado externo junto con el interóseo. El cuarto lumbrical del borde cubital del tendón flexor profundo del anular y del borde radial del tendón flexor profundo del meñique. Se van a unir y van a la aponeurosis extensora del meñique del lado radial junto con el interóseo. Fíjense que estos no van a la falange, sino que van directamente a la aponeurosis extensora. La acción es ayudan a flexionar la metacarpofalángica y son los que extienden las interfalángicas proximales y distales. El primero y el segundo están inervados por el nervio mediano y el tercero y el cuarto están inervados por el nervio cubital. Relaciones en esta celda palmar. La arteria cubital va a penetrar a través del túnel de Guyon y va a dar la arteria cúbito-palmar para formar el arco palmar profundo
y se continúa para anastomosarse con la radial. La arteria radiopalmar, rama de la arteria radial, se anastomosa con esta arteria cubital para dar el arco palmar superficial, que va a dar las arterias colaterales de los dedos, y ese que nosotros vemos cada vez que operamos un síndrome de túnel carpiano. Cuando abrimos el ligamento transverso anterior del carpo, nunca tenemos que ir mucho más lejos, porque ahí está el arco palmar, y si metemos mucho la tijera, lo hacemos tronar. El nervio mediano también pasa por el túnel carpiano y llega a la región donde da sus 5 ramas terminales. La rama tenariana, motora para el abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el flexor corto del pulgar, en la superficial. Sus ramas sensitivas, que van a dar la colateral radial del pulgar, sensitiva, la colateral del primer espacio motor y del primer lumbrical, sensitivo-motora, la colateral del segundo espacio y del segundo lumbrical, también sensitivo-motora, y la quinta, que es la colateral del tercer espacio, que es puramente sensitiva. El nervio cubital se divide a la salida del túnel de Guyon y va a dar la rama profunda motora para los interóseos palmares y dorsales, para las profundas del flexor corto del pulgar, en la superficial y en el mediano, para los hipotenares del flexor propio del meñique, oponente del meñique y abductor del meñique, y para el tercer y cuarto lumbricales. Y la rama sensitiva va a dar la colateral del meñique y la colateral cubital del anular. O sea, una colateral sola para el meñique y esta que se divide en dos para dar el borde cubital del anular y el borde radial del meñique. Bueno, los tendones los dejamos para la última. ¿Sí? La semana que viene hacemos la última clase de anatomía, que es todo tendones extensores y tendones flexores.